Las remesas aportan un 14.5% al Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay otros países como Honduras y El Salvador que son más dependientes de dicho aporte económico. En este momento, en Guatemala, el peso que tienen las remesas dentro del Producto Interno Bruto total es de aproximadamente 14.5%. Estábamos antes de 2015 en alrededor de 11%, es decir, hemos crecido alrededor de 3 puntos más en este periodo, pero todavía estamos en un nivel mucho inferior al caso de Honduras y El Salvador, donde más o menos la proporción es de 24%. Es decir, ellos son mucho más dependientes. Nosotros todavía, digamos, tenemos, sí ha venido creciendo esa dependencia, pero no es todavía tan significativa. Según datos del Banco de Guatemala, el crecimiento de las remesas se verá en un 14 a 16% este año, lo que representará un ingreso de 13.500 millones de dólares, lo que refleja que el empleo para los latinos en el país del norte se ha establecido como antes de la pandemia. Visto a nivel mensual que los flujos mensuales han venido aumentando y esto también se debe a que el desempleo, especialmente latino en Estados Unidos, ya está disminuyendo significativamente y alcanzando ya cerca de los niveles prepandemia. Aunque las remesas reflejan un número significante dentro de la economía guatemalteca, las exportaciones también han crecido hasta un 16% en diversos sectores, por el incremento en los precios de productos de la construcción, el café, hule, cardamomo y aceite de palma africana, entre otros. Y bueno, las remesas sin duda alguna han sido pues de gran ayuda para nuestro país y para todas las familias guatemaltecas que reciben estos recursos. Hemos visto cómo año con año se ha ido incluso superando esas cifras, marcando récord constantemente sobre el envío entonces de este dinero. Licenciado Clavería, ¿qué tan relevante es entonces este ingreso que se tiene en el país producto de las remesas? Vea, yo creo que, al contrario de lo que plantea el señor presidente del Banco de Guatemala, yo creo que las remesas en el país son determinantes en la economía, porque yo he revisado cómo se ha venido no solo incrementando las remesas, sino que efectivamente he pensado y he hecho cálculos. ¿Qué pasaría si quitáramos ese 14.5% de remesas que ingresan al país? Colapsaría, porque efectivamente la exportación es del 16.5%, como muy bien lo planteó él, y se ha incrementado la construcción y la agricultura pues también ha hecho su parte. Pero las remesas juegan un papel determinante, especialmente en la economía familiar y en la recaudación fiscal. Yo creo que hay que levantarles un monumento a los migrantes. Ellos con su trabajo, con su sudor y con su esfuerzo han hecho posible que la economía del país no se derrumbe en esta pandemia como se ha derrumbado en otros países. Y hacer una comparación con Honduras o con El Salvador no me parece correcta, porque lo correcto sería de hacer una comparación en todo caso con aquellos países que no dependen de las remesas, sino que dependen de sus exportaciones, de los servicios, de la agricultura y de la manufactura. Yo creo que esa es la comparación real que deberíamos de hacer, pero no compararnos con otros países que tienen un nivel más alto en su ingreso de remesas y que también de eso funciona en gran parte y en gran medida su economía. Exactamente, sin duda alguna hemos visto entonces también que ha sido un paliativo muy importante en la economía nacional el ingreso de remesas, porque vemos entonces el porcentaje también elevado. Yo sé que comparándolo con los países que mencionabas, Honduras, El Salvador, donde se dice que para que fuera entonces de los principales pues ingresos que se tienen productos de divisas, debería superar el 20%, el 25% como sucede en El Salvador, pero con ese 15% que se registra ya marca un importante aporte dentro de la recuperación y dentro de la economía nacional. El reto es también, bueno, ya que Guatemala recibe ese 15% producto de las remesas,
¿Qué está haciendo Guatemala por los migrantes que aportan ese 15% del Producto Interno Bruto? Esa es una de las preguntas también, porque dejar entonces que todo ese dinero solamente se vaya para el consumo y no se pueda alentar también a las familias que reciben estas remesas para que puedan invertir, para que puedan poner a producir ese dinero y que a la larga también vaya fortaleciendo más nuestra economía. Este es uno de los retos que también marca para nuestro país. ¿Qué piensa usted? Yo creo que eso es correcto, porque yo lo que visualizo en los años venideros es que la tendencia va a ser a la baja en el ingreso de remesas, porque las personas que ya migraron se van a reunificarse familiarmente y van a lograr estabilizarse especialmente en Estados Unidos, con su residencia, con su ciudadanía. Y por lo tanto ya no van a tener que estar enviando algún tipo de remesas a Guatemala. Ojalá que se tarden, porque hoy por hoy se les necesita. Pero también creo que efectivamente deberíamos de buscar otras alternativas. Por ejemplo, yo creo que un trabajo que es fundamental para los años venideros es qué vamos a hacer para apuntalar, apoyar la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cómo les vamos a otorgar créditos de largo plazo y blandos cuando en Guatemala los créditos bancarios no llegan a la micro, pequeña y mediana empresa, llegan a las grandes corporaciones y a las grandes empresas, porque además ellos son los dueños de los bancos, pero en este caso no llega, y yo creo que es fundamental entender algo que es crucial para el país. El 70% de los empleos en el país lo genera la micro, pequeña y mediana empresa, y la micro, pequeña y mediana empresa en gran medida es la que paga los impuestos y la que junto con la clase media hacemos que este país pueda seguir empujando y progresando, independientemente de los aportes que también hace las grandes corporaciones y los grandes empresarios del país, que son los mínimos. Claro. Entonces uno tiene que tener absoluta claridad. Pero, ¿qué hay que hacer con los migrantes? Yo creo que hay que devolverles ese aporte que ellos hacen acá, y fomentarles la importancia de invertir en micro y pequeña empresa y otorgarles créditos de largo plazo, como le digo, y apoyarlos y ayudarlos a ellos y a sus familiares para que efectivamente tengamos una mayor cantidad de emprendedores en el país que generen puestos de trabajo. Eso es muy importante, pero también mejorar las tasas de intereses, por ejemplo, porque sabemos que algunos, o bueno, en muchos casos también se dedican al ahorro, ¿no? Porque hay quienes también envían el dinero para los gastos de la familia, pero también para poder ahorrar preparándose ante una posible deportación o su regreso, programando un regreso para poder entonces de esta forma construir una casa, poder tener algo que sea ese resultado del esfuerzo que realizan también. Ese es otro de los puntos en los cuales también se podría apoyar al migrante. Mire, yo creo que efectivamente, las tasas de interés son muy bajas. Es decir, nadie en Guatemala quiere ahorrar porque efectivamente es poquísimo lo que a uno le dan, y cuando usted solicita un crédito es al revés. Su tasa es tan alta que usted paga un promedio de 25, 30, 28% anual. Y eso no le permite poder desarrollarse, no le permite poder poner un negocio. Por eso es que de ahí la importancia de que recapacitemos qué vamos a hacer en los años venideros. Porque la pobreza, al contrario de lo que la gente está pensando, está creciendo. Y la clase media, al contrario de lo que la gente está creyendo, está descendiendo a las clases populares, clase pobre. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser recuperar la clase pobre y la clase media. Por supuesto. Vamos a ir con unos datos. Mostramos entonces esta información, gracias producción, porque Guatemala es un país con serios problemas, de hecho, estructurales, que son la génesis de un fenómeno que inició en la década de los 80, la migración masiva a los Estados Unidos. Los migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos y tienen familiares en Guatemala suelen enviar una ayuda económica conocida como remesas.
Y las remesas son tan importantes para la economía nacional que superan y por mucho cualquier tipo de ayuda como préstamos y donaciones que nos pueden brindar. Y vamos a mostrar inmediatamente también otros datos, porque ya que entonces hablamos sobre esta relevancia que tienen las remesas en nuestro país, es importante que podamos revisar algunos datos y le mostramos ahí entonces datos sobre las remesas durante el pasado 2020. Porque según el Banco de Guatemala se enviaron alrededor de 88.300 millones de quetzales producto de la remesa. Y ese análisis que realiza el Banco de Guatemala muestra que más de 1,5 millones de hogares dependen de estas remesas. Sí. Y que benefician a más de 6 millones de personas. En promedio, cada hogar recibe $379 mensuales. Aproximadamente es el 60% de los ingresos totales de cada familia. Y el 43% de las remesas se destina al consumo, mientras que el resto se orienta a la inversión y al ahorro en esas divisiones, ¿no? Pero un 43% en el consumo. Sabemos que la necesidad económica es la que mueve a muchas personas a migrar, a arriesgarse, a asumir cualquier peligro que se puedan enfrentar en el camino, pero especialmente lo que buscan es poder darles lo básico a su familia, que puedan tener alimentos, que puedan pagar los servicios básicos y que puedan entonces salir adelante. Alguien de la familia se sacrifica, realiza este recorrido ilegal en muchas ocasiones y entonces mensualmente están enviando ese dinero. Hay que ir entonces un poco más, lo que hablábamos de que no solamente se destine un alto porcentaje para el consumo, sino que también se vea el efecto, porque lo consumimos, se viene entonces, deportan a la persona que enviaba este dinero y después la familia se queda en las mismas, ¿no? Con mucha pobreza. Por eso es importante poder entonces orientar a las familias sobre cómo utilizar de una muy buena forma ese dinero para que atraiga esa inversión. Y aparte de eso, fíjese que cuando usted envía su remesa, le cobran en Estados Unidos un impuesto y le cobran otro impuesto al entrar a Guatemala, lo que no es justo. Yo creo que eso es parte de lo que hay que revisar. Si vamos a darle algún beneficio a los migrantes, tenemos que exigirlo. Y parte de lo que se puede plantear a través del gobierno central es que efectivamente no se les cobre impuestos allá y que aquí tampoco se les cobre, porque ese dinero sirve para la economía del país. Y usted muy bien lo planteó, es decir, sirve para que efectivamente la gente coma, porque es un problema de hambre. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que efectivamente las familias guatemaltecas que reciben remesas también piensen en el mediano y en el largo plazo. Pero eso implica educar, eso implica cambiar la mentalidad y pensar en algún tipo de negocio, de desarrollo que vaya acompañado de apoyo técnico y crediticio y que les permita salir adelante. Porque usted muy bien lo dijo, al rato deportan al cuate migrante o a la señora migrante y todo el mundo de brazos cruzados, porque al final dependen de esas remesas. Exactamente, y que es una alta probabilidad, ¿no? Claro. También de que sea la deportación cuando se va de forma ilegal. Sin duda alguna, las remesas pues sí son de gran ayuda para nuestra economía, para la economía familiar. Vemos la cantidad de familias que dependen, más de 1 millón, imagínense, de hogares que dependen de una remesa. Marca entonces esa necesidad que se tiene en nuestro país. Vamos concluyendo con este tema. Hablando siempre de ingresos, vamos a hablar de los ingresos del Estado, sobre la tributación y sobre cómo también ciertos cambios que se han hecho han sido utilizados por otras personas para poder evadir su responsabilidad en el pago de impuestos. Regresamos con este tema, facturas electrónicas y evasión de impuestos, en un momento.